Thalassa, es música pura, es lo que sería el amor por la música si tomara forma humana. Una artista tailandesa con una voz prodigiosa y con la que he tenido el privilegio enorme de comunicarme, por lo que me ha contado cosas muy guays en exclusiva para el canal. Thalassa, muchas gracias. Thank you so much. Kop Kun Makrab. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Hey Girl. Thalassa debutó en 2020 con la canción que veremos hoy, Hey Girl, que salió publicada con Raj Records, el sello tailandés con sede en Bangkok, en el que también está Pumbipurit, y que es probablemente el sello más importante en cuanto a música indie se refiere. Más tarde saldría también en Japón, con el sello Typical Records de Tokio, incluyendo en la cara B Love Dove, otro súper temazo, y más tarde saldría To Hermit's Lunch. Pero a esas canciones les dedicaremos, pues, otro vídeo. Al inicio he dicho que Thalassa era música pura, y no lo he dicho porque sí. En una entrevista le preguntaron qué haría si fuera primer ministro, y comentó que pondría una semana en la que estaría prohibido trabajar o hacer cualquier otra cosa que no fuera cantar, tocar instrumentos o componer música. Perfecto. Ya tiene mi voto. Pero es que además, a la edad de 4 años, le pidió a su madre si podía tener un profesor de canto de ópera. Profesor que finalmente tuvo a los 7 años y que le aconsejó que para cantar tendría que estudiar piano. Cosa que hizo, lógicamente. ¿Con quién? Pues con la ayuda de su tío, Thierry, que había sido músico. Había sido el bajista de una banda llamada Billy the Kid. Y en la historia de Thalassa, Thierry es una persona muy importante. Por ejemplo, fue el que le regaló su primera guitarra acústica y le enseñó a tocarla. Entonces, tanto él como su abuela fueron inspiraciones vitales para ella, y es imposible hacer un buen vídeo sobre Thalassa si no se menciona la figura de Thierry Tapia Ruano, que es el apellido familiar. Como curiosidad os contaré que los orígenes culturales de Thalassa son como un arcoíris. Tiene parte francesa, de Hong Kong, alemana, creo, y española. ¡Sí! Porque su madre, Carolina Tapia Ruano, es una española hija de madre francesa que a los 7 años fue a vivir a Tailandia. Y esto lo cuenta ella misma en Radio 5, una radio española, en Global 5, el programa concretamente, del cual os dejaré enlaces porque cuenta cosas muy interesantes. Primero cuenta un poco su propia historia y luego cuenta cosas muy interesantes sobre la historia y la cultura de Tailandia. Está súper bien. Pero volviendo a Thalassa, en el vídeo de Hey Girl, que por cierto está filmado, está grabado por su madre Carolina, y luego Thalassa misma nos contará por qué. He dicho luego. Bueno, pues veremos a Thalassa en diferentes escenarios en Japón, en la calle, pues en transporte público, bailando en una tienda, bailando pues por ahí, por la calle, de noche, en un bosque, en 1000 sitios, pero siempre sonriendo y disfrutando. Y musicalmente es un pop indie muy alegre, con una melodía que camina sobre un bucle de piano muy chulo y con una galería de percusiones, también hay palmas, percusiones suaves que tienen algunos efectos así medio psicodélicos que recuerdan al estilo de música gamelan, que es un estilo de música tradicional indonesio de percusión como en una especie de xilófonos muy grandes, metálicos, porque creo que los xilófonos son de madera. Aunque el elemento a destacar, principal, es la voz de Thalassa, que es curiosa, porque es profunda, poderosa, suave, también tiene un registro, un abanico muy amplio, y canta de maravilla, o sea, sabe cantar, es una delicia. Sin más. Vamos a ver el vídeo. Auriculars y tic-tac. Raj Records.
Bangkok. Hey girl. Hey. Hey. Sitting there, it's on your mind. With your pen, you mastermind. Oh, show me. Please show me. Show me your sonic youth. Don't give second thoughts on what you do. Hush now. You're going to be great. ¿Veis qué sonrisa tiene? Hey, girl, don't push yourself around, get a crumb, you know it. Hey, girl, listen to the beat, dance around the missives and the moonlight. Hey, girl, you sit there daydreaming, singing till the break of night. Hey, girl, I'm still imagining what you can become. ¿Veis cómo modula y cómo tira para arriba la voz y Sitting there, es suave y dulce? with your pen, you mastermind. Oh, hey, girl, just show me. Show me your sonic youth. Don't give second thoughts on what you do. Hush now. You're going to be great. Hey, girl, standing face to face to a handsome German stranger, lips touching, soul searching. Girl, you're a little bored now. Sitting there, it's on your mind. With your pen, you must. ¿Veis? Sitios super randoms de Japón. Tiendas, la calle, de día, de noche, un túnel, un hotel cápsula. What you do, hush now. You're going to be great. Whoa. Hey, flotando. Looking foolish, you can't take. Esas Converse turquesa. Me encantan estas mini secciones únicas. ¡Qué miedo! Hey girl, bird chirping, waking up, so what you gonna do now? Hey girl, listen to the beat, dance around the music in the moonlight. Hi, girl, don't wondering why I wonder in your heart. You know it's true, stop those unhappy thoughts. Girl, what your eyes, yeah. ¿Veis cómo le puede pegar duro ahí? El metro. Un ryokan. Sitting there, it's on Eso es Kioto. with your pen, you mastermind. Oh, hey girl. Solo su voz. Hey girl, follow your sonic youth. Give second thoughts on what you do. Hush now. Quiero esas Converse. You're going to be great. Sitting there, it's on your. ¿Veis? Esto es una estación de tren de Tokio. You mastermind. Oh, hey. De Kioto, perdón. Hey girl, hey girl, your sonic youth. Don't give second thoughts on what you do. Hush now. Siempre haciendo chorras. You're going to be great. Sitting there, it's on your mind. With your pen, you mastermind. Oh, hey girl, hey girl, hey girl, hey girl, your sonic youth. Don't give second thoughts on what you do. Hush now. Diciembre de 2019. Be great. You're going to be great. You are already great. Perfect. Maravilloso tema. Me encanta el espíritu que tiene. La canción baila por sí misma. No me extraña que el videoclip cuadra con la canción porque Thalassa está bailoteando todo el rato y me encaja muchísimo. O sea, da para dar saltitos y ponerse a bailar súper alegre y súper contento. En fin, la letra. Pues la letra, traduciendo la primera parte, ya se capta rápidamente la esencia de la canción, veréis. Dice al principio, ¿no? ¡Ey! ¿Qué haces ahí sentada con tu boli? ¿Qué tienes en mente, genio? ¿O genia? Show me, ¿no? Muéstrame que eres una joven sónica. No le des demasiadas vueltas a lo que haces. Como no te presiones, ¿no? Silencio. O hush now. Silencio o cállate. Vas a ser grande. Rollo, confía en ti. En el estribillo hay dos líneas que me gustan mucho. Dice, claro, todo el estribillo empieza con hey, girl, y la frase, ¿no? Entonces dice, hey, chica, escucha el ritmo, baila mixtapes al azar bajo la luz de la luna.
Entrégate a la música, cuerpo y alma. Anywhere, anytime, ¿no? Y también, hey girl, ¿todavía estás imaginando lo que puedes llegar a ser? A mí me da la sensación de que la canción trata de animar a las chicas, ¿no? A dejarse llevar por la música, a crear, a componer, a no presionarse demasiado y a confiar que el éxito llegará. A lo mejor en forma de satisfacción personal. O sea, el éxito no tiene por qué ser algo que los demás reconozcan. El éxito también puede alcanzarse dentro. En fin, probablemente trata de animar a todo el mundo, pero evidentemente la canción está dedicada a una chica, o le habla a una chica. ¿Pero para qué especular? Como dije al inicio, he tenido el privilegio de mandarme unos mails con Thalassa, ha sido súper amable, me ha respondido a lo que le he preguntado con detalle, con dedicación, y eso que la estoy interrumpiendo porque ella ahora mismo está en Japón, no sé haciendo muy bien el qué, pero va a tirarse allí unos meses. Y yo estoy ahí diciéndole, oye, Thalassa, pues ha sido súper amable. Bueno, una de las cosas que le pregunté es que ¿cómo surgió la canción Hey Girl? ¿No? ¿Cómo vino a ti y cómo llegó hasta ella? ¿Y cuál es el verdadero sentido de la canción? Me dice, Hey Girl vino a mí cuando no podía dormir. Recuerdo que eran alrededor de las 4 de la mañana y me sentía decepcionada, disappoint, ¿no? Conmigo misma. Al principio escribí el primer estribillo de la canción para levantarme el ánimo, pero luego, en las semanas siguientes, fui añadiendo cosas a la canción poco a poco y se convirtió en mi canción de consuelo, la que siempre escucha. O sea que es un rollo muy personal. Ese Hey Girl, que parece una segunda, tercera persona, es ella misma. Supongo que el verdadero significado de Hey Girl es reconocer lo especial que eres, creer en ti, bueno, convencerte, ¿no? Y que está perfectamente bien no tenerlo todo resuelto. ¡Claro! ¡Claro! Entonces lo siguiente que le pregunto es, ¿estás animando a las niñas, a las chicas, a crear música o a disfrutar de ella? ¿No? A mí me parecía evidente, pero quería saberlo de ella, ¿no? Entonces me dice, yo animo a todos, ya sea a crear o a disfrutar de la música. La música nos rodea y para mí es un regalo poder hacer música desde mi corazón para que la escuchéis. Luego le pregunté, le comento, ¿no? Yo amo Japón y veo que tú también. Entonces le pregunto, ¿qué pasa entre Thalassa y Japón? Cuéntame un poco de eso, ¿no? Bueno, y me dice, pues Thalassa y Japón es algo un poco inesperado, como surgió, ¿no? Siento mucha nostalgia de volver, porque ahora está allí, ¿eh? Y esto se grabó en 2019. Entonces, y ahora llevo aquí casi 3 meses, lo que os decía, de alguna manera tengo esta profunda conexión con este lugar y me hace tener inspiración para crear más música. ¿Se puede molar más? Entonces le pregunto, ¿hay una razón específica por la que el videoclip de Hey Girl esté filmado en Japón? Y al loro con la respuesta, ¿eh? Me dice, en absoluto, en realidad es una coincidencia. A mi madre, Carolina, y a mí nos encanta U2. Yo soy fan de Queen. Bueno, y tocaban en diciembre de 2019 en Tokio. Entonces reservamos los vuelos, pero nos olvidamos de reservar las entradas del concierto. Y se agotaron. Así que dijeron, bueno, pues nos vamos a Japón de turisteo, a disfrutar. Y así fue como se terminó grabando, con escenas grabadas durante ese viaje. Cogió forma definitiva el videoclip de Hey Girl. Por supuesto le pregunté si podíamos esperar más música de Thalassa en el futuro. Bueno, pues me dice, sí, 3 veces. Tengo muchas canciones que tengo ganas de compartir con todo el mundo. Claro, ella hasta ahora ha estado estudiando composición musical en la Universidad de Rangsit.
ya se ha graduado, pero claro, ha estado ocupada. Porque uno si mira en internet dice, hostia, está Hey Girl, Love Dove, To Hermit's Lunch y... ¿qué pasa, no? Han pasado unos años, no hay más que... Yo me preocupaba, digo, a lo mejor ha dejado la música. Bueno, no, se tenía que terminar sus estudios. Y ahora que está graduada y, bueno, está viviendo un periodo de tiempo en Japón y eso le sirve, como dice, ¿no? Para inspirarse, pues yo creo que en los años venideros aparecerá música de Thalassa, publicará música y os lo digo, lo va a petar, porque es buenísima. Y por último, quise preguntar algo diferente, algo original, me estuve rompiendo mucho la cabeza, entonces le pregunté, ¿qué haría Thalassa si la música no existiera más en el planeta Tierra? Y me responde, para mí siempre habrá música. Hay música a nuestro alrededor y creamos ritmo en todo lo que hacemos, incluso sin darnos cuenta. Estaría bien si no hubiera canciones, pero no creo que pudiera vivir si no hubiera sonidos. Yo creo que está totalmente justificado lo que he dicho al principio. Thalassa es sonrisa y música. Y por último, he encontrado una foto de Thalassa utilizando un calcetín de cada color. Thalassa, yo llevo 20 años utilizando un calcetín de cada color every day. Cada día. Mainichi. So, this is kind of emotional to me, you know? An emotional thing to me. Así que